Y ahora nos explicará Xavi Akira de Katsuhiro Otomo, ¿vale? De el año 1988. 1988, o sea, flipar, gente. Seguramente muchos de vosotros no habíais ni nacido. O sea, no erais ni espermatozoide aún. Así que, nada. Seguimos con la siguiente historia, ¿vale? Vale. Bueno, ya me has introducido, así que ya se Exacto. sabe más o menos, pero me gustaría hacer una breve introducción primero de el género al que pertenece, ¿no? Ok. Es el cyberpunk. Entonces es un género que descubrí hace relativamente poco, pero que desde el minuto 1 ya me encantó. Y, bueno, tiene como, para describirlo, 3 pilares fundamentales, ¿no? El primero de ellos es una tecnología futurista, muy loca, ¿no? Que si implantes biotecnología, Transhumanismo. transhumanismo, de Ok. todo, armas futuristas y de todo. Y bueno, y una ciudad muy, muy tecnológica, muy brillante, neones por todas partes y de todo, ¿no? Pero esta tecnología está como solo al acceso de unos pocos privilegiados, lo que nos lleva al segundo pilar, que es como la dejadez o el... Ay, perdona. No, tranqui, ¿Se tranqui. escucha? Si es para asegurarnos de... Ujú. Fícale una mica. Sí. Sí, dale ahí. Ahí. ¿No? Sí. Entonces, bueno, en esencia, el segundo pilar es la baja calidad de vida, ¿no? Esta tecnología, este brillo futurista, convive siempre con baja calidad, con barrios marginales, pobreza, revueltas y, sobre todo, como corrupción en el poder, ¿no? Hemos dicho que la tecnología es accesible para unos pocos, esos pocos son los que tienen el poder y siempre suelen estar corruptos, lo que nos lleva al tercer pilar, que es el trasfondo que suelen tener estas obras, ¿no? Que te hacen preguntarte quién controla los hilos y hasta qué punto tiene poder y hasta qué punto pues la sociedad es libre en sí misma. O sea, es muy distópico, ¿no? Dentro de Muy eso. Es en distópico, plan total. como... Bueno, a ver, hay un ejemplo muy claro, familia, los que seáis aficionados a los videojuegos. Hay un juego de hace unos años que se llama literalmente Cyberpunk 2077. Y lo que es el arte y tal es literalmente eso, ¿no? O sea, Eso. una ciudad que en parte lo ves muy como puede ser, no India, o no las ciudades en India, pero que ves como los cables sueltos, todo como Sí, súper sí, sí, caótico, sí. tal, Total, neones, total. y a la vez ves un tío que va súper OP, ¿sabes? Con 1000 cosas de tecnología, pero luego ves gente pidiendo en la calle, entonces ese contraste de... Total. ¿no? Pero en las distopías pasa mucho eso, o sea, los privilegiados y los parias apartados Bueno, de... los contrastes, ¿no? Los contrastes, sí. Y por lo que yo he ido viendo, siempre existe esa dualidad un poco, Sí. ¿no? Como mucha tecnología, acompañada de gran parte, la mayor parte de la población, pues con precariedad, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que es el cyberpunk, ¿no? Como que te presentan sociedades que son, pues, muy brillantes por fuera, pero que están podridas por dentro, ¿no? Y te tratan de hacerte recordar que si la tecnología avanza a un ritmo al que la sociedad no es capaz de seguirle, ¿no? Que no es capaz de integrarse, pues se generan esas marginaciones y esas manipulaciones de los poderosos sobre la sociedad en sí. Entonces, hasta aquí la introducción. Vamos a hablar de la película en sí. No, está bien, está bien. ¿Sí? O sea, gente, imaginaros Sí. en este mundo ahora, ¿vale? Porque Claro. es un mundo también diferente del que podamos ver ahora a nivel superficial. O sea, tú ahora no ves tecnología en todos lados y una gente que no accede. La realidad es que si tú ves a un homeless o un sin techo, ahora lo más normal, a no ser que sea alguien full sin techo, tienen móvil. Tienen móviles. Como y a mí, todo. o sea, es algo Sí, que sí, sorprende. A mí siempre me deja loco esto. O sea, que dices, hostia, Es muy tío, es loco, gente sí. que no tiene casa, gente que está pidiendo comida. Luego ya tienes la gente Claro. que pide, no sabes si hay, si no, si es verdad, si no es verdad. Bueno, hay 1000 casos. Pero siempre tienen móvil. Es como raro, es que distópico estamos también, ¿no? creando unas necesidades que son muy... Todo el mundo necesita un móvil ahora. O sea, igual Sí, lo raro es no tenerlo. un chico pobre prefiere pasar hambre... No pasar hambre, pero pasar un poco más de hambre durante un mes para poder tener un móvil, ¿no? Porque es algo indispensable hoy en día. Es como- Claro. Hay niveles de pobreza. Porque Igual al final- si no puedes, no puedes. Pero... Yo creo que al final, y esto, y hago un... creo que va con la peli, ¿eh?
va relacionado con los sedantes sociales, ¿no? De alguna forma. O sea, si tú le das acceso a alguien que no tiene tiempo, o sea, no, al revés, tiene demasiado tiempo, total. Porque no tiene trabajo, a lo mejor no tiene familia, no tiene un círculo de seguridad, ¿no? De apoyo, un círculo de apoyo, tal. O no hace falta que sea un sin techo, ¿eh? Puede ser gente normal del día a día que tiene acceso a las cosas, pero se está creando como un perfil de persona que lo que hace es literalmente estar conectado todo el día a redes, que es como a mí me recuerda mucho y me acuerdo que una vez escribí como un artículo rollo para LinkedIn, ¿sabes? Como me gusta escribir, ya sé que me hablas. que era como una reseña, no una reseña, como una reflexión sobre el Soma de 1984, del libro, World, ¿vale? Un mundo feliz. ¿De un mundo feliz? No, exacto, un mundo feliz. Pero bueno, sí, del Soma. Soma es la droga. Soma, sí, pero el Soma es lo que hay en un mundo feliz, pero bueno, va en relación a 1984 también, que es otra obra que también está muy bien, distópica total, ¿no? Pero sí, era del tema del Soma. Y el Soma, al final, en un mundo feliz, es una pastilla que inventa el poder es literalmente píldoras de felicidad. Entonces tú te tomas eso y estás feliz, ¿vale? Total. Y todo el mundo empieza a tomar eso y viven consumiendo felicidad, pero en realidad no tienen propósito en la vida. Tienen un propósito que le asigna el sistema, ¿no? Y para mí, la Soma del siglo XXI es el móvil, son las redes. Totalmente. O sea, es consumir eso para sentir que estás haciendo redes algo. Sociales, contenido multimedia, que si Netflix, que si no sé qué. Hoy en día tienes tiempo libre, lo dedicas a navegar por el móvil, a mirar una peli o lo que sea. Que no hay nada de malo, ¿eh? Pero con moderación. Claro, depende del contenido también. Si te pasas 6 horas, o sea, no 6 horas, pero bueno, solo, gente, podéis mirarlo en vuestro móvil, que se dice mucho, pero seguro que mucha gente no lo mira. Puedes mirar cuántas horas dedicas a ver el móvil y puedes mirar cuántas horas dedicas a cada aplicación. Si tú miras a lo mejor TikTok, ¿vale? Yo, porque no tengo TikTok instalado ni nada, ni siquiera, de hecho, tenemos TikTok aún activo del podcast, o sea, que es lo único que me haría TikTok, porque sé que ahí se consume mucho el tipo de vídeo corto, pero imagínate tener 4 horas de consumo de TikTok, que eso lo divides en vídeos de 6 segundos, 10, 15. 6 horas entre 15 segundos, la capacidad de atención rota, y la dopamina rota también. O sea, tu sistema de dopamina debe estar en plan que no tienes manera de ser feliz de otra forma más compleja, ¿sabes? Sí, yo también me estuve informando un poco sobre esto, que son picos de dopamina que vienen muy fáciles, ¿no? Es muy sencillo acceder a esta dopamina, pero te dejan chafado si estás con ese espiral de consumir ese tipo de contenido. Al final te resulta muy difícil salir de ahí, porque si no lo consumes, no eres feliz, básicamente, y necesitas ahí un input Qué miedo, total. Tío. Es muy loco, es muy loco. Da miedo, porque es como loco. hasta qué punto. Antes estábamos hablando de no, contigo no, pero no, pero digo, ahora seguimos con la peli, pero volviendo un poco a esto, para también relacionarlo con altas tecnologías de que está súper presente y nos controlan mucho. Estaba hablando con un amigo de... Él me explicaba que quería hacer un doctorado, que lo conoceréis en el próximo episodio, pero un doctorado sobre la Edad Media, ¿no? A nivel Edad Media. Estábamos hablando, lo hemos comentado una vez. Y luego abro el móvil, Instagram, y me sale publicidad de un máster en cultura medieval. Yo, total. ¿qué cojones? O sea, no sé, tío, da miedo. Es muy bestia. Da miedo. Porque hasta qué punto, claro, esto es muy obvio y te das cuenta. Pero de lo que no nos demos cuenta... No. ¿Sabes? O sea... De hecho, esto me viene muy bien para enlazar de nuevo con la película. Vale, pues seguimos con la película. Pero me viene bien porque hablaba de que cuando la tecnología avanza a un ritmo tan bestia que la sociedad no es capaz de integrar, pues se crean esas desigualdades y barrios marginales... En la película, ¿no? Pero lo podemos ver también aquí. Y con la inteligencia artificial. Exceso de control y tal. Entonces, eso de que avance un ritmo que no seamos capaces de integrar puede ser por términos económicos, que igual la sociedad no puede acceder, o puede ser por otros motivos. En este caso, por ejemplo, en los móviles, todo el mundo tiene móviles, ¿no? En ese sentido, podemos decir que ya está integrada la tecnología. Pero no del todo, o al menos hasta hace relativamente poco, no sabíamos lo que eran capaces de hacer los móviles en nuestra contra, en el sentido de un control total de nuestra identidad, de nuestra información. Bueno, tú lo sabes, pero una persona mayor
Nah, yo creo que ahora ya todo el mundo lo sabe. Mira, ayer estaba en un restaurante y veía a un señor que estaba con el móvil jugando a un juego de móvil. Y estos juegos que cada 3 minutos, cada 30 segundos te comes una ad, ¿sabes? Sí, te comes sí, una sí, publicidad porque funcionan así. Pues el pavo abría el juego y no sabía ni jugar, en plan. Estaba en el menú del juego, y como estaba en inglés, yo súper chismoso, ¿sabes? Pero porque lo vi, digo, ¿qué está haciendo, sabes? Total. Dios, súper cotilla, ¿sabes? Pero no, es que estaba en la estación y cuando llevas allí estás esperando, dices, ya, ¿qué hago, no? Sí. Pues espió a la gente. ¿Qué más? No, pero yo creo que la gente mayor o gente así más adulta, rollo sí, puede boomer, incluso más grande, no se enteran. Si tú ves a Sí. gente que va al banco y no sabe sacar dinero, imagínate, Ya, ¿sabes? Pero en esos extremos quizás sí no se sabe. Pero un poco eso, que igual la tecnología está integrada, pero no en el sentido de que somos conscientes de a lo que estamos renunciando por acceder a ella, ¿no? Que es a nuestra libertad. En cierto Y sentido. privacidad. Y privacidad. Sí. Entonces, bueno, pues voy a hablaros de la peli, ¿no? Sí. Voy a hablaros de la peli un poco. Estamos en un mundo cyberpunk. Un mundo ciberpunk. ¿Qué sucede? Exacto, ¿qué sucede? La peli es Akira, estrenada en 1988 y dirigida por chico Katsuhiro Otomo, que no me sale el nombre. Y está basada en su manga, es animación japonesa. Entonces viene de un manga, tal, y luego hicieron la película. Y fue súper top, ¿no? La peli es del minuto 1, ya percibes unas vibras de cyberpunk muy locas, una animación increíble y una banda sonora también muy interesante, ¿no? Era como muy rara, pero a mí me encantó. Era, yo qué sé, sonidos metálicos y cosas muy extrañas, pero como que quedaba increíble en la película. Y bueno, que en definitiva que es como full cyberpunk, aunque era vieja, claro, del 88. Yo no sé en qué momento empezó a hacerse viral este género o lo que sea, pero... Es que yo te diría que es de los primeros. Puede O ser. sea, a nivel animación. Luego sí que hay muchos libros o novelas que tocaban estos temas, pues... Pero claro, porque la imaginación, pues la gente Sí. como que llega antes, ¿sabes? Claro. Pero yo te diría que es de los primeros, como si fuera Ni idea. un ¿cómo se dice, tío? Un precursor, ¿no? Total. Sí, yo de hecho me sigo informando a raíz de la propuesta que me dijiste que Xavi traería. Ajá. Y vi que, por ejemplo, en los años 90, que se empezó el Super 3, el 3XL Ajá. en Cataluña, fue de las primeras películas que se lanzaron y fue precursora de luego introducir todos los animes que Dragon conseguí- Ball, Sí, One Piece. sí, y más de Ay, cuando sí. éramos pequeños, Sí. que no había como tantos canales. Ahora puedes ver cualquier cosa y la recuperas y hay 1000 canales de Claro. dibujos, pero antes, bueno, es que yo era full Super 3. Sí, en Super 3, bueno, que es como... Poder. Sí. Super 3 es un canal de aquí, de Cataluña, pero que, en defensa del canal, la verdad, ha sido precursor también Sí. en compartir toda la parte de anime y traerlo Eso desde me iba. Japón, porque hay muchos animes que fueron traducidos Sí. antes al Es catalán verdad, que al sí. español, De hecho, el Doraemon... doblaje muchas veces era mejor. Sí, en hay catalán. gente que lo consume directamente a veces en catalán desde fuera. O sea, Sí, desde... que ahora parece una cosa como súper accesible porque pues vivimos en un contexto muy diferente al de hace pues 20 años, pero cuando nosotros éramos niños es que era lo que había y punto y fue un gran qué. Total. Yo me acuerdo de ver en repeat Dragon Ball Sí. hasta el arco de Célula, que se llamaba. Sí. Yo me Célula, acuerdo y ir hasta al Prisa. cole y estabas en bucle. O sea, tú ibas al cole, lo daban por la mañana, comentaba. comentabas con Pero los bueno, lo compañeros, comentábamos. ¿has visto el capítulo? Tú has visto la batalla, no sé qué. Y luego se terminaba, llevaba Célula, se terminaba, volvían a empezar y Total. tú seguías comentándolo. Tú, hemos vuelto, tal, no sé qué. Pero, buah, Para cada día por la mañana, antes de ir a la escuela, mirar Sí. Dragon Ball. mirar Dragon Ball, buah. Muy loco. Y si te lo perdías, que eran muchas cosas, las ves en diferido porque dices, Ya. bueno, pues ya lo recupero, pero es que Claro. no había otra opción Aquí, antes. claro, pero eso también me gustaba, porque Sí. era como, vas allí con Bueno, ya tienes ganas de también como el mirarlo. compromiso, ¿no? Claro. Bueno. Yo me acuerdo que lo daban por la mañana, 7:30, creo que era. Sí. 7:30, y luego lo daban por la tarde, el mismo episodio a las 5:30. Sí. Pero había Y si te más lo de perdías uno. por la mañana, llegabas del cole y era Sí. como, tú, venga, lo veo, que me lo he A mí perdido. no me dejaban por la mañana porque ¿No? si no siempre llegaba tarde al cole. Pero por la tarde, sí. Sí. Pero sí que había algo distinto, ahora lo puedes ver en cualquier momento. Sí. Pierdes algo, yo creo. Es como antes era, coño, es que lo tengo que ver ahora o no, y lo ves con más ganas, porque Sí. porque sabes que lo ves ahora o no lo ves.
Es loco. Sí. Ujú. Tú, pero Bueno, expliquemos. Vale, en este mundo de Cyberpunk, ahora seguimos, Total. ¿vale? Gente, ahora ya estáis aquí, no hagáis más 15 segundos, ya va a empezar la película, ¿vale? Va a empezar la película. Los anuncios han Bueno, terminado. Ya ha empezado, un poquito por encima. Vale, bueno, en esencia. Voy a presentar un poco los personajes, ¿no? Bueno, primero, te presentan, bueno, espera, que me trabo. Sí, ha hecho mejor los deberes que yo. Yo me voy aquí a hablar. A ver si alguien trae. No, pero ha estado muy bien. Yo tengo la chuleta aquí, todo preparado. Subrayado. Que si no me pierdo y luego ya pierdo el hilo y mal. Sí. Pero, en esencia, a ver, nos presenta la ciudad de Neo-Tokio, que es como la ciudad de Tokio 30 años después de que hubiese una bomba nuclear. Bueno, explotara y saltara todo por los aires. Que de hecho había habido una bomba, ¿no? Sí, esto es después eso de que lo caiga hablaremos. la bomba nuclear, Hiroshima y todo, Nagasaki. Sí. Qué loco, Eso lo hablaremos más tarde. Pero esa bomba nuclear en Japón fue el motivo de que saltara una tercera guerra mundial y no sé qué. Bueno, nos plantamos en Neo-Tokio, 30 años después, ha acabado la guerra mundial, se está reconstruyendo la ciudad, ¿no? Entonces, todavía tiene las cicatrices de la guerra y de la bomba, pero ya pues, está creciendo como a un ritmo descontrolado, ¿no? De repente, pum, pim, pam, todo para arriba, alta tecnología y tal. Y en ese contexto, pues voy a presentaros un poco a los personajes principales. Tenemos a Kaneda, que es el protagonista, que es un tipo, pues, como muy valiente, pero de tan valiente casi estúpido, ¿no? Que no teme por su integridad física y está envalentonado, básicamente. Y es el líder de una banda de moteros. ¿Vale? Y en esa banda de moteros tenemos al segundo de los protagonistas, que es Tetsuo. Vale. Claro, es que no quiero dar spoilers, ¿vale? Pero ese chico tuvo un pasado difícil, se menciona solamente de pasada en la peli, y ha vivido siempre como a la sombra de Kaneda, el protagonista, y tiene un complejo de inferioridad abismal. O sea, es el pringadillo de la clase, El ¿no? pringadillo que le metían los abusones, Kaneda lo defendía, y siempre busca como más atención, ¿no? Siempre he pensado, hostia, necesito que me respeten más y lo que sea. Y luego, bueno, aquí lo definí como un barril de pólvora a punto de estallar, ¿no? Porque está ahí con un complejo de inferioridad muy loco, pues, que hacen de él una persona inestable. Sí, que necesita hacer algo, ¿no? Sí. Necesita hacer Sí. algo. Y entonces, la mecha que enciende ese barril de pólvora es el tercer personaje, que yo lo llamo el niño viejo. Porque es un niño, pero tiene aspecto de viejo. No sé cómo se llama. Ah, era un número. Era un número. Vale. Porque, bueno, sin más, no os contaré. Tampoco quiero spoilers. Entonces, bueno, ese niño viejo tiene poderes especiales y es como la punta del iceberg de la trama en sí y del resto de personajes importantes, ¿no? Es el que te introduce a la película realmente. Y con todos estos personajes, bueno, falta un último, que es la ciudad en sí, que es algo muy... No actúa como un simple decorado, ¿no? Es como que canaliza la acción, es como que invita a los personajes a actuar. Y, por ejemplo, su pasado militar explica su pasado nuclear explica su presencia militar y su crecimiento abrumador pues también explica las marginaciones en los barrios y tal, y como que condiciona a la actuación de los personajes. O sea, yo creo que esto es guay porque dentro del podcast lo hablamos mucho, que el tema de la ciudad, ¿no? O sea, en los próximos episodios también hablaremos de la ciudad y lo que es lo que tú dices, es un personaje más. Es un personaje. O sea, el desarrollo urbano condiciona muchísimo la vida de los ciudadanos. Total. Y entonces hay, pues lo que hemos dicho, desigualdades. Necesidad de intentar escalar socialmente, que yo creo que es lo que luego ese barril de pólvora que tú dices, cuando explota, que Tetsuo, que ya llegaremos, ¿no? Pero habla un poco de cómo puede cambiar a una persona el tocar el poder, ¿no? El tener poder absoluto. Cuando eres súper débil y luego tienes poder, es muy difícil mantener la humildad, ¿no? Quizás, de decir, pues yo era débil, ¿no? Ahora soy el que más... ¿Y seré un abusón o me mantendré como humilde, ¿no? De hecho, y eso es la ciudad, que te oprime y te hace
también Sí, de alguna Sí, forma, es ¿no? un agente activo, ¿no? Sí, Por sí. lo que contáis. Es muy loco. Y yo creo que es así para todas las obras de Cyberpunk. La ciudad siempre es un personaje, yo creo, que condiciona mucho. Pero también, volviendo antes, pues Tetsuo lo podemos entender también, su personaje en sí, como una alegoría a la sociedad o a la ciudad en sí. Ya lo veremos más tarde. Pero esto es en esencia todo. Y esto lo podemos ver en los primeros 20 minutos de peli. O sea, no se ha dicho ningún spoiler grave, porque en los 20 minutos primeros ya lo ves, ¿no? Te presentan la ciudad así, como dos personajes, bueno, la banda de moteros corriendo por la ciudad, haciendo Carreras intervenciones, ilegales, carreras, la movida. y- Pero y muy como pasa en... ¿Cómo se llama la peli esta de coches, tío? ¿Fast and Furious? No, pero había otra. Bueno, una que es rollo Fast and Furious, Sí. pero es como asiático, ¿sabes? Pero creo que hay alguna de Fast and ni Furious que idea. también pasa... Sí, en Asia, Tokyo Race. Tokyo Algo así. Race. Sí. Puede ser una de Puede estas, ser que esta. tiene muy el rollo de tunear Sí, los coches, sí, tal. sí, sí, Mola sí. un montonazo, Mucho, ¿sabes? mucho. Muy Need for Speed, Total. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, esas bandas de moteros por la ciudad que están pues haciendo más que travesuras, ¿no? Casi delinquiendo por la ciudad. Y el niño viejo, que es la punta del iceberg, que explota, o sea, explota el argumento, empieza ahí el argumento a través de él, y la ciudad, que está como a toda pastillas, todo de cambios y a punto de explotar, ¿no? Entonces, esto es todo, en realidad, el argumento. Y de aquí, pues sí que iba a hablar un poco de los... Lo tengo apuntado aquí con el título de El Japón que parió Akira, como las circunstancias que hicieron que se crease esta película, ¿no? Y entonces tú ya comentaste una, la bomba nuclear y la relación con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y... O sea, que es al final un poco de casi una excusa, ¿sabes? O sea, la peli es como una gran excusa para dar ciertas opiniones sobre cómo podía afectar tremenda aliada, ¿sabes? Total. O sea, que te tiren Sí, dos sí, bombas sí. nucleares por la cara y luego ya... No, era para terminar la guerra. Bueno, a ver, chill, ¿sabes? Cómo afectará todo esto al país, que luego ha resurgido un montón. Es como cuando miras China y tal, que... No, es que China están súper subdesarrollados hace... Nada, hace un siglo, ¿sabes? Que, ¿cómo se llamaba? Bueno, cuando abrieron sus puertas a Occidente y todo, en un siglo, tío, China está... Yo te diría que por encima de Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí en Occidente, Estados Unidos, nos han metido el marketing... no quiero decir una palabrota, pero nos lo han metido muy bien el marketing de Estados Unidos, ¿sabes? El marketing yankee aquí ha llegado y en realidad... Muy loco. No, y China está... Yo fui a China hace poco y es una locura, ¿eh? Una locura. Nueva tecnología de locos. Locura. Los coches, cuando subíamos a un taxi con un Google Maps, tan bestia, te indicaba los segundos, bueno, el tiempo que tardabas en llegar, pero era clavado. Incluso te ponía, si pasabas por semáforos, que está lleno de semáforos, si están rojos o verdes, cuánto les falta al semáforo para ponerse en verde. Ahí en el Google que es Maps loco, es muy loco. Claro, y una ruta calculada, pues... Perfecto, no es como Sí, el Google al Maps, minuto. ¿sabes? Es como- No, aquí en mi coche pongo ir a no sé dónde y te dice 20 minutos. Y según vas yendo, te va subiendo. cambiando. Te va subiendo y tú. ¿Qué pasa? Estoy ¿Really? yendo para atrás. ¿Sabes? En plan, Sí, sí, ¿para qué sí. cojones sirve? Porque Sí, es sí. que me va subiendo el tiempo. Yeah, yeah, yeah. Hostia, tío. No sé. Pues sí, es muy loco, muy loco. Yo creo que nos dan la vuelta a China. Hay que invertir en China. Sí. No es un consejo de inversión, gente. Que luego te crujen, ¿sabes? ¿Te imaginas? Total. Lo he apostado todo. Y ha caído en picado. Pero sí. Entonces, esa es una circunstancia, la bomba nuclear, que transmite pues un poco el miedo al desarrollo científico y tal, y a lo nuclear en sí. Y también vemos, por ejemplo, influencias de... Claro, todo esto son influencias que recibió el autor, que ya no me acuerdo cómo se llama. Claro, él lo vivió Tomo. en su infancia, ¿no? Claro. Podríamos decir, y ha vivido con eso, ha convivido. Claro, ha convivido, él iba recibiendo las noticias acerca del tema de las explosiones nucleares y tal, que se ve que hacían un documental cada mes y tal. Entonces Consecuencias. lo vivió. Total. Y también vemos la presencia de pues, las bandas de moteros, ¿no? El autor le molaba mucho las motos, no tenía dinero para coches, así que iba en motos y por todos lados. Y había ya también presencia de bandas de moteros, como... Bueno, las era muy mafias estas típico. que hay, las, ¿no? Sí, de hecho se tienen llamaban nombre, ¿no?
Boso... Ni idea, tío. Boso Zoku o Sosoku, con acentos extraños en dosos. No sé cómo se pronuncia, pero sí, era como, estaba muy presente en la sociedad. Bandas de moteros ahí. Entonces también se ve esa influencia en la película por las bandas y por las motos. Que la moto de Kaneda, el protagonista, se ve un objeto de culto que está expuesto en museos e incluso se están fabricando... De nuevo, como versiones nuevas. Sí, no, o sea, se están fabricando las motos de verdad para que tú las puedas conducir. Qué guapo, esa moto, bueno, habremos puesto imágenes, gente, pero es que loco. El diseño de la propia peli es una pasada. Es muy loco. Y además hay una escena que es súper mítica, al menos yo la he visto miles de veces, aparte de con la peli en internet, Sí. que es una escena que él derrapa, ¿no? el Y tú lo derrape. ves de una manera animada que dices, tío, Total. esto es cine, ¿sabes? Total, O sea, total, es una total. escena de cine. Ha estado replicada en otros, Sí. en otros animes o lo que sea. Y es muy loco, sí, sí. No sé. De hecho, se puede comprar en Barcelona esa moto. O sea, quien la fabrica, no sé, lo tengo por aquí. Pero se fabrica en Barcelona. La moto roja como fetiche pop. Es que me estoy yendo, ya he saltado mucho del guión, pero bueno. Se expone en museos. Honda comercializó la NM4 Bulbus, inspirada en el diseño. Y bueno, en talleres en Barcelona pues fabrican réplicas funcionales. Entonces hay que comprarse una. No, pero mira, yo de la peli sí que comentaría a nivel de animación, porque además aquí estábamos también hablando de este tema, que siempre es una excusa para hablar de otras cosas. Pero a nivel de animación tengo entendido que fue de las primeras pelis que introdujo muchísimos colores diferentes. O sea, creo que había, rollo, muchos colores. Sí, 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 sí. Lo tengo por aquí. Yo lo tengo por aquí. 327. 327. Pero de ellos, 50 se crearon para la PIC. Claro, pero Eran pelis. 1988, o sea, es precursora de la animación y también a nivel de frames por segundo, Sí. también pegó un salto que era... También lo tendrás Sí, aquí. 24. De hecho, tu película también tenía 24 en algunos Sí, puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es que 24 frames por segundo es una completa locura, ¿eh? Claro, por eso digo, la animación era espectacular. Claro. Es algo muy movido y ves que, no sé, te lo gozas, porque... Y dibujado hay mucha a mano, acción, claro, o sea. Dibujado. Claro, No. yo creo que también lo que da valor a estas obras, sobre todo es el contexto en las cuales se produjeron, porque estamos hablando Claro. de finales de los 80. Total, total. Sí, 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 sí. eso imprime También es mucha verdad que tenían importancia. mucho presupuesto, ¿eh? No sé Sí. si eran 10 millones de dólares, que en 1988 es como... Es que y encima esta en película- posguerra, ¿sabes? Es como, tío, qué locura. Mucha Esta pasta. película creó las bases en muchos sentidos de las películas de anime y una de ellas fue pues el cómo se estructuró para llegar a tanto presupuesto, ¿no? Y creó un comité que se llamaba el Comité Akira, que pues como que fue una coalición de distintas productoras, ¿no? Las más famosas. Entonces como muchas productoras se juntaron para llegar a un presupuesto que era una locura Claro. en ese momento. Es que esto incluso, si nos ponemos a pensarlo, seguro que tiene componentes políticos, ¿sabes? Rollo, tenemos que no sé, hacer un rebranding, ¿sabes? De Japón. Rollo, tío, nos han tirado 2 bombas, nuestra definición ahora mismo son los kamikazes. En plan, a lo mejor es lo que había quedado en la mente popular y tenemos que buscar una forma de sobresaltar en el nuevo mundo. En el nuevo mundo que de alguna forma es lo que dice la peli. Es decir, después de una bomba nuclear se empieza a reconstruir Japón, pero a reconstruir también la estructura social alrededor Exacto. de Japón, Sí. del mundo, de la política y tal. Y es en plan, vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos situamos en este mundo? ¿Quién queremos ser? Total, Y lo que han total. sido es lo que vemos hoy. Total. O sea, son los referentes de la animación, anime, tío. O sea, solo tienes que ver Y en One Piece. tecnología también. Es muy loco. Bueno, en tecnología, sí, sí, pero en el mundo de la animación, Claro. no hay nada. Bueno, ahora está surgiendo China mucho. Se ve que están saliendo animes chinos. Los manguas o algo, Sí. algo así. Animes. Animes, Es animes como, chinos. pero sí. que están repuntando mucho, pero yo creo que lo he dicho como 2 o 3, 4 o 5 veces en este episodio, pero One Piece para mí es insuperable como evento, o sea, como evento cultural dentro del mundo del anime. Es una locura. Muy loco. O sea, tú puedes tener conversaciones con gente que no has visto en tu vida sobre One Piece y es una obra que te lleva a hablar
de 1000 cosas. O sea, puedes hablar de la pérdida, del amor, de la amistad. También puedes hablar de la parte de épica, ¿no? Batallas, de la animación. Pero es como internacional. O sea, traspasa unas barreras que no lo traspasa ninguna otra cosa. O sea, mira, tío, se me pone la piel de gallina. Te lo juro. Me parece... Es que a mí One Piece... Total. O sea, yo el día que convencí a Natalia, a mi pareja, para ver One Piece juntos, fue como couple goals. O sea, te lo juro, ya no necesito más. Porque es una cosa que es una experiencia que compartes de... Es un viaje. Es una locura, es una locura. Yo he llegado a hablar de One Piece con una persona que conocí en una discoteca, en plan... ¿En una discoteca hablando de One Piece? Todo el mundo, tal, ponme un cubata y tú, Sí, ponme un cubata y... Que vamos por... a... Iba a decir una cosa, pero rollo por los nakamas, ¿sabes? En honor a... ¡Pip! Sí, total, Pero, total. hostia, tío. No, muy no, loco, muy bien. loco. Entonces, nada, comentar eso, la animación, 24 fotogramas. Y importante también, hicieron algo distinto en cómo se construían antes las películas, que primero se grababan y luego les ponían la voz. Sí. Aquí fue al revés, para poder reproducir bien la sincronización de los... O sea, de el los lip labios. sync, que Sí. sea el lip sync perfecto. Y por estas dos cosas, pues claro, la alta calidad de 24 FPS y el lip sync, pues se convirtió esto en una película... De No tengo culto. ni idea de si son... Sí, de culto. Pero no tengo ni idea de si son muchas o muchísimas, o entiendo que muchísimas, pero 160.000 como screenshots de pantallas, claro, dibujadas a mano para hacer la película. O sea, Como 160.000 imágenes. Dibujos hechos a mano para hacer la película. Es muy loco, ¿eh? Es muchísimo. 160.000. Bueno, claro, aquí si hiciéramos la división entre Por el tiempo que dura, Sí. bueno, te quedarían 24 frames por segundo. No tanto, porque no todo es 24, pero sí. Sí. Y esto es un poco todo, la verdad. Bueno, ya sabéis, fue un referente en la animación. Fue quien introdujo un poco el anime japonés al resto del mundo y creó los estándares de calidad del resto de películas. Que en realidad, a nivel de película, gente, no hemos hecho ni un spoiler. Ninguno, Y se agradece ninguno. mucho. Pero- Porque lo que no sabéis de la peli es lo más importante, Sí. pero claro, es la gracia. Pero Pero yo lo he tenía una dicho, reflexión. es... ¿Qué pasa cuando la persona débil Ujú. toca el poder absoluto con sus manos? Ujú, A partir de aquí, pues... Mejor lo dejamos aquí, Mejor porque lo sí dejamos iba a aquí. hacer un spoiler. Pues, No, claro, pero verla, Verla. es una joya. O sea, es como no ver, yo qué sé, no ver... pues, no sé, tío, ¿qué peli puede ser? Es como no ver One Piece. ibas a decir eso. Muy loco. Bueno, pero entonces lo dejamos aquí. Es que hay una o tienes reflexión, una reflexión filosófica, final. pero Pues para a- hacerla Tienes que es explicar. el spoiler final de la película. Pues yo creo que es mejor. No, haremos una cosa. Vamos a decir una reflexión final de la peli. Si no has visto la peli y no quieres un spoiler, ya está. Termina el episodio, pero si no, la hacemos, tío, para dejar aquí una Vale. cosa. Vete a ver la peli y luego vuelves y vemos Vale. la reflexión. Vale. Vale. Bueno, esta primera parte todavía no tiene spoiler, ¿vale? Pero es un poco, sí, volviendo al tema del cyberpunk, como que se ríen de la gente que se cree que la tecnología te dará la felicidad, ¿no? Como que tener la tecnología locura, un smartphone de último modelo, coches voladores, lo que sea, que no suplen las necesidades reales de la gente. Son Sí. extras, son lujos. Son lujos y en muchos casos incluso empeoran los problemas de la gente. Tener un móvil con TikTok, pues igual te hace más infeliz, ¿sabes? Igual estás ahí 8 horas con el TikTok, Y te quita tiempo. te quita tiempo y no sé qué. O sea, hay que andarse con ojo, porque la gente se cree que es lo mejor, te va a hacer más feliz, y no es así, ¿no? Entonces, como que, bueno, esa reflexión, ¿no? Y esto ya se liga a lo que es la reflexión filosófica, ¿no? Que, ahí así viene el spoiler, Tetsuo consigue un poder de un dios, ¿no? Y pues acaba explotando Sí, sí. toda la ciudad como una nueva bomba nuclear. O sea, él se convierte en una bomba. O Total. sea, es como si fuera una bomba nuclear Una bomba. en persona. Total, total. Entonces Tetsuo es un poco como la alegoría de lo que es la ciudad. Primero voy a hablaros de lo que es Tetsuo, que
quiere sentir más poder por sentir más respeto, ¿no? Para ese complejo de inferioridad. Y en el estadio, bueno, en la parte final, se sienta en un trono, en un estadio, y como que no hay nadie allí para verlo, para admirar su poder. Claro, y dice, hostia, ¿qué pasa, tío? Necesito más poder. Total. Y es un poco un reflejo de la sociedad, ¿no? En el sentido de que la sociedad va avanzando con la tecnología para conseguir más poder, el poder de Tetsuo, pero ese poder de más que le da no arregla los problemas del individuo o de la sociedad, no arregla el tema de, yo qué sé, de problemas psicológicos o falta de comunicación o no sé qué, hablando más de un individuo, pero tampoco en la sociedad, bueno, hablando de la sociedad también. Entonces, me he hecho aquí un poco la No, y a mí lo que me recuerda del trono es una frase que he escuchado muchas veces en relación con las redes sociales, que es, si no lo enseñas, no existe, ¿no? Entonces estás en el trono, eres el más poderoso, pero nadie está para verlo. Pues es como si eres el mejor ilustrador del mundo, que si no te unes a la moda de tengo que crear 27 reels a la semana, porque si no el algoritmo me castiga, pues no soy nadie. Entonces realmente el poder del individuo ya no es ni siquiera importante, ¿sabes? Bueno, no el poder, el talento o las capacidades o lo que sea. O sea, lo que determina tu poder es el sistema y no tu verdadero poder, ¿sabes? Entonces es como el cortocircuito de decir, entonces no importa. O sea, no importa absolutamente nada. Porque luego entras en Instagram y, a ver, yo no digo que haya talentos mejores o peores, pero tú ves a gente que graba vídeos de, yo qué sé, tío, pero unas cosas que dices, ¿cómo puede ser que esto tenga millones de reproducciones? Y es un tío, yo qué sé, comiéndose... que no he visto un vídeo así, pero metiéndose albóndigas por la nariz. No, pero se haría viral, ¿me entiendes? Hombre, se haría viral y este tío, pues, se haría famoso metiéndose cosas por la nariz, ganando dinero, y tú como tío. Pero si ahí, yo qué sé, Julia en este caso, no, pero tú ilustras, haces tus cosas, tienes, joder, le metes curro, que no estoy invalidando a los demás, ¿sabes? Pero es distópico total, porque ¿qué es lo que está aportando este tío metiéndose albóndigas por la nariz? Nada, ¿no? Entonces es como, no sé. Como que el poder ahora, en realidad, solo se basa en la capacidad de llegar al resto, la capacidad de... Sí. Pero esa capacidad no reside en la persona, reside en el sistema, y ni siquiera ya en el sistema, sino en una máquina, en unos ceros y unos que nadie entiende, ¿sabes? Es como, no, el algoritmo ha cambiado, ahora tenéis que hacer no sé qué, bro. No lo sabes, o sea, no tienes ni idea, ¿no? Pero bueno, gente, yo creo que ahí está, ¿no? Sí. Todo correcto. Bueno, me quedan 2 páginas. No, bueno, y ahora empiezo con la película. Ahora. No, ya está aquí. Sí que me he saltado alguna cosa, pero... Bueno, no pasa nada. Bueno, gente, pues aquí hemos llegado al final de la tercera película, al final del episodio, y nada, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, pues dejar un like, un comentario, contestar a la pregunta que os hemos hecho con Coraline. Ahora contestar a la pregunta que os voy a hacer sobre Akira, que la pregunta es, si tuvierais el poder de un dios, ¿reventaríais la ciudad o haríais otra cosa? ¿No? En plan... ¿Para qué usaríais el poder de un dios? Total. O de hecho, ¿os gustaría tener el poder de un dios? Porque eso también es una responsabilidad, ¿no? Entonces, nada, si os ha gustado, pues eso, suscribiros, dejar un like, ponerle 5 estrellitas ahí en Spotify, que nos ayuda mucho también. Y nos vemos también en el próximo episodio de Y lo que surja. Así que... nada, pues con vosotros pues nos vemos en el siguiente episodio. Eso. Que nos juntemos y que surja. Y nada, familia, esperamos que os haya gustado y nos vemos. Chao.